Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 22. El trono de los héroes ha sido violado. Los registros que debían contener a los mayores defensores del mundo han sido comprometidos. La raíz de esa infección se produjo 7 décadas antes, pero el veneno fue sutil y permaneció oculto hasta que el ciclo de la guerra se reinició y pudo extenderse aún más. Como resultado, solo hace 10 años que los sistemas de defensa finalmente lo detectaron, cuando la intrusión comenzó a actuar. Y para entonces, ya era demasiado tarde. Los 3 reyes están perdidos, y las 3 hijas de la vieja madre han despertado de la bóveda donde sus almas descansaron después de que el primer rey de Micenas pusiera fin a su tormento. Pero el mundo ha reaccionado, aprendido, adaptado. El confinamiento persiste. La mancha no se extenderá más, y aunque 2 de los 3 reyes están condenados, el tercero aún podría salvarse. Los antiguos protocolos de defensa se han activado por primera vez en varias eras del mundo. El guardián ha sido notificado de la amenaza. Los guardianes de los misterios se han puesto en marcha. Y los alquimistas se preparan para la sanción definitiva si ocurre lo peor. Y podría suceder, eso es ominosamente claro. Un impostor recorre el mundo, una imposibilidad encarnada por misterios usurpados, cuya máscara de falsedad le ha sido quitada por el extranjero que se desconoce a sí mismo. Una verdad obscena y primordial lo anima, y si logra someter al extranjero de nuevo a la voluntad del enemigo, el único camino a la salvación estará en el fuego. Pero aún no todo está escrito. La voluntad del mundo puede guiar y empoderar, pero no puede controlar verdaderamente las decisiones de los mortales ni conocer todos los fines. Nadie puede, especialmente aquellos que afirman lo contrario entre las filas del enemigo. El libre albedrío de los seres con alma no puede predecirse con exactitud. Y así, desde su exilio, el mago de las flores contempla el mundo, aunque no puede intervenir directamente debido a la alineación de las esferas. Reza para que el hijo de los sueños rotos y las cenizas de los falsos milagros tome la decisión correcta. Reza para que el mundo se salve de la oscuridad hambrienta que se avecina para dar otra vuelta a la rueda. Y sobre todo, reza por la seguridad y felicidad de su amado rey. 26 de noviembre de 2004 DC, Muelles de Fukuchiyama. No pudo ser. Pero así fue. Corfaeron era un hombre feo. Era extraño pensar en ello en esa situación, pero no podía evitarlo. Le recordaba a Souken Ashirou. Los ancianos, por regla general, tendían a parecer amables o al menos inofensivos, pero tanto el sirviente como el antepasado de Shinji se las arreglaban para usar su edad para parecer aún más siniestro. Souken había sido más sutil al respecto, al fin y al cabo, necesitaba interactuar con la sociedad de vez en cuando, pero bastaba con mirar a Corfaeron para saber que allí estaba un monstruo que había sobrevivido durante décadas a pesar de todo lo que el universo le había lanzado para deshacerse de su existencia. Desde que Rin había ideado la teoría de que el ángel oscuro, cuyo poder y recuerdos fragmentados habitaban en sus almas, había surgido a raíz de la descontrolada segunda magia al final de la Cuarta Guerra, Shirou se había tranquilizado pensando que, por horribles que fueran las visiones, al menos nunca habían sido reales. El Shikome le había resultado familiar, sí, pero eso solo significaba que el mundo estaba embrujado por sus propios monstruos, y a pesar de todo su horror, la doncella de la podredumbre palidecía comparada con algunas de las pesadillas que los ángeles oscuros habían combatido y con las que luego se habían aliado. Mientras las visiones no fueran reales, podía considerar las advertencias, lecciones objetivas sobre lo que sucedía cuando uno no asumía la responsabilidad de sus actos y aceptaba mentiras y delirios para evitar las consecuencias de sus decisiones. No muy diferente de una fábula moral, aunque no una que él hubiera recomendado para niños. Pero ahora Corfaeron estaba aquí. Shirou había enumerado los títulos de pretendiente, y todos eran ciertos, incluso si no podía comprender los detalles. Corfaeron había sido responsable de la muerte de millones de personas en vida, y podría haber causado aún más si Lorgar Aurelian no lo hubiera asesinado en el clímax de las guerras de los falsos sacerdotes. En cambio, el Cardenal Negro y todas sus obras fueron derribados, y su nombre fue borrado de todos los registros por la fría ira del 17º primarca. Excepto que no había sido así.
Habían existido algunos registros que habían sobrevivido, y la primera legión los había encontrado, y con ese conocimiento ellos, habían. No. No, esto no había sucedido. Esto no era más que una realidad que podría haber sido, un qué hubiera pasado si que el mundo había conjurado al explorar los posibles caminos, y con todo el horror que sus visiones le habían mostrado, comprendía por qué ese camino había sido descartado. Si aquí era a donde la era de los dioses podría haber conducido, entonces era mejor que terminara, incluso si la humanidad se debilitaba como resultado. Y aún así, Corfaeron estaba aquí. De no ser por tener a tanta gente que proteger, Shirou no estaba seguro de no haberse derrumbado bajo la presión. Sus amigos lo creían fuerte, pero no lo entendían, porque no estaban tan destrozados como él. Porque se enfrentaba a algo de sus visiones, y estaba despierto. Y con eso vino un pensamiento horrible. ¿Y si todo fuera verdad? Esa duda se arraigó en su mente, y con ella, el terrible peso de la culpa del ángel oscuro, que volvió a surgir del fondo de su mente, donde la había encerrado durante más de un año. Sus manos sostenían su espada frente a él, guanteletes de ceramita empapados en la sangre de su especie. Sangre, tanta sangre en sus manos. Los pecados de los ángeles oscuros, para siempre imperdonables. Estás muerto, forzó las palabras, concentrándose en el presente con un esfuerzo monumental de voluntad. Lorgar te mató en Baradesh. Sí, admitió pretender con el ceño fruncido. Ese idiota dorado podría haber sido el mayor campeón de los dioses, si tan solo hubiera aceptado la verdad. Pero los dioses no permitieron que algo tan insignificante como mi muerte detuviera sus planes, y aún tenían un propósito para mí. Él, te mató de nuevo, murmuró, mientras imágenes y pensamientos pasaban por su mente antes de desvanecerse, cada uno como una daga clavándose en su cráneo. En ultramar, durante la cruzada de las sombras, el 12º y el 17º te derrotaron. Tropezó y la punta de su espada bajó. No. No, eso está mal, no eres real. No lo eres. Tú. Shirou. Gritó Rin. Concéntrate. El grial debe haberlo sacado de la misma línea temporal que al otro. Es solo otra creación de la segunda magia, solo que funcionó mejor para el grial que contigo. Una parte de él reconoció que, incluso ahora, Rin estaba siendo astuta y evitaba darle a su enemigo más información de la que era absolutamente necesaria, al no mencionar el nombre del ángel oscuro en voz alta. El resto de su ser comprendió su argumento, le vio la lógica, pero no pudo evitar la horrible sensación de que estaba equivocada, de que todos se habían equivocado desde el principio. ¿Es eso lo que crees que pasó, jovencita? El tono de Corfaeron ahora era claramente burlón. Ah, no importa. Como dije, la verdad les será revelada muy pronto. Al unísono, cada una de las 9 figuras, monstruos como el que había destruido mientras Saber captaba su atención, aunque ocultaban su naturaleza por ahora, sostenían un disco metálico sobre sus cabezas. Cada disco tenía grabadas runas brillantes dispuestas en patrones geométricos, y supo de inmediato que habían sido creadas por Pretender, cuando aún conservaba su máscara de caster. Arcos de energía saltaron entre los discos, trazando patrones geométricos sobre ellos, y solo entonces Shirou se dio cuenta de que los magos poseídos se habían posicionado aproximadamente a la misma altura. Sellos que ardían con una luz tenebrosa se formaron entre las líneas que los conectaban, formando lo que podría confundirse con un círculo de Formalcraft, pero que Shirou instintivamente supo que era algo mucho más siniestro. «Detenedlos», gritó Rin. Uniendo sus acciones a sus palabras, lanzó una maldición contra la silueta más cercana, solo para que su banda se estrellara contra una esfera invisible de energía que la rodeaba. Archer disparó una flecha contra otro, solo para que ocurriera lo mismo. Entonces, antes de que nadie más tuviera tiempo de actuar, lo que fuera que Corfaeron estuviera haciendo se activó. Ha llegado el momento, amigo mío, declaró Corfaeron. Levantó la mano, y uno de los sellos de mando resplandeció y desapareció cuando el cardenal negro invocó su poder. Así como me liberaste de mi máscara, yo te liberaré de la tuya, de un siervo de los dioses a otro. Por su voluntad y su poder te ordeno. Recuerda quién eres realmente.
Hubo un destello de luz cuando 9 rayos de energía centelleante surgieron de los discos y se estrellaron contra él desde todos los ángulos, demasiado rápidos para que pudiera esquivarlos o bloquearlos. Oyó a Sakura gritar su nombre, y entonces solo hubo oscuridad. Lamentablemente, no duró y lo que vino después fue mucho, mucho peor. Recién llegado a la orden, se unió a sus escuderos tras quedar bajo su protección, extendiéndose su influencia por todo Caliban. Mientras entrenaba, se preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de usar sus habilidades, sabiendo que las grandes bestias que habían asolado el mundo a lo largo de su historia estaban al borde de la extinción. Aún había monstruos en los bosques y personas desapareciendo, pero ni de lejos las sombrías cifras registradas en los archivos de la Orden. Ahora sabe, sin saber de dónde viene esa certeza, que nunca se quedará sin batallas que librar. Está de pie en formación precisa junto a cientos de otros escuderos, con los caballeros ungidos al frente. Todos los que pueden resistir, aquellos a quienes se les puede ahorrar el mínimo de sus deberes ahora que las bestias están prácticamente exterminadas en Caliban, han llegado. Cualquier otro día, la vista de tantos nobles defensores de su mundo lo llenaría de orgullo. Hoy, parece lamentablemente poco. Arriba, desciende una bestia rugiente de metal y fuego. Es una máquina, les dicen, un transporte que transporta a alguien de la flota de naves espaciales ancladas en órbita sobre su mundo. Para ellos, que han cazado bestias a caballo con armaduras cuidadosamente mantenidas durante generaciones, utilizando un conocimiento que se ha vuelto más ritual que científico, parecería imposible si no estuviera sucediendo ante sus propios ojos. Creían que las historias de la humanidad que había llegado a Caliban desde las estrellas hace miles de años eran solo eso, historias. La interminable lucha contra las bestias dejó poco tiempo para reflexionar sobre el origen de los humanos, y los sabios estaban muy ocupados manteniendo viva la sabiduría necesaria para sobrevivir. Ahora han llegado las respuestas, y nada volverá a ser igual. Este es el día en que el emperador llega a Caliban por primera y última vez. Este es el día en que el león se reencuentra con su progenitor. Pero ¿dónde debería estar el amo de la humanidad? Solo hay un vacío en la realidad, una ausencia total y absoluta. El recuerdo ha sido extirpado, su rostro en la tierra ha sido purgado. Y al ver al león arrodillarse ante el vacío con forma humana, solo siente una sensación de pérdida. No se le permitió conservar ese recuerdo. Su condenación por venir se remonta a su pasado, quemando todo lo que no le sirve. Al principio, la idea de que Caliban, con sus bosques infestados de bestias, fuera en realidad uno de los asentamientos más afortunados de la humanidad lo aturdió. Pero ha visto mucho desde entonces y comprende la amarga verdad. Durante 5000 años, la humanidad ha vivido aterrorizada bajo el reinado de la era de los conflictos. Los mundos estaban aislados y a merced de brujas dementes, xenos crueles y tecnología deshonesta. Solo ahora, con el fin de las tormentas de disformidad que impedían los viajes interestelares, los lejanos descendientes del primer imperio galáctico de Terra se están reuniendo, unidos bajo el liderazgo del emperador y su gran cruzada. Pero aunque la luz de la humanidad brilla de nuevo por toda la galaxia, muchos horrores se interponen en el camino de la verdad imperial, y aquí, en la oscuridad del norte galáctico, uno de esos males se alza de nuevo. Ya ha sido derrotado 2 veces, cada vez a un coste terrible que dejó al naciente imperio debilitado y marcado de una forma insuperable hasta que la gran cruzada termine en sangre y traición. Este es el punto culminante de la gran cruzada. Este es el genocidio del tercer Ramadan. Aquí es donde sangra la primera legión. Desde que dejó Caliban, se ha fortalecido. La semilla genética de la primera legión lo ha transformado en un guerrero transhumano, basándose en los cimientos de su época como escudero de la orden. Él no es el único que cambió. Luther, quien fue el padre, mentor y camarada del león durante la conquista de Caliban y la purga de las grandes bestias, quien era demasiado viejo para convertirse en un marine espacial, pero recibió la mayor forja genética y otros aumentos para poder seguir al lado del primarca, ya no lo hace. Solo el león sabe por qué envió a su consejero más cercano de vuelta a su mundo natal. El primarca se guarda sus razones para sí mismo, y ninguno de sus hijos se atrevería a preguntárselo. Ahora mismo, sin embargo, desea con todas sus fuerzas que Luther estuviera aquí.
El anciano caballero podría tener una idea de cómo salir de esta situación. Ya han perdido sistemas estelares enteros, miles de ángeles oscuros y millones de soldados ante el avance de Rangdan. Mundo tras mundo han sido conquistados por las blasfemias de Rangdan y sus misteriosos amos, y su población humana ha sido sometida a un destino inimaginable. Donde una vez hubo un sector próspero, después de haber soportado las pesadillas de la vieja noche, ahora no hay nada más que un imperio de cadáveres, donde los monstruos se alimentan de la carroña dejada por sus sirvientes. Sin embargo, los ángeles oscuros seguirán luchando, pase lo que pase. Destruirán las flotas de Rangdan y las aniquilarán por completo. Extinguirán la mancha de su presencia en la galaxia, aunque esto requiera la última gota de sangre de su legión, aunque requiera el uso de todas las armas prohibidas que el emperador confió a su primera legión, aunque sus sacrificios sean olvidados por el resto del imperio. La humanidad sobrevivirá. La humanidad prosperará. El futuro dorado prometido por el emperador debe valer todo esto. Se dice esto a sí mismo, al ver morir a su alrededor a más hermanos, dejándolo solo para ascender en las filas como campeón y señor de los ángeles oscuros. Él no ve la trampa. Como esa convicción, forjada en un escudo para mantener su cordura frente a tales horrores, puede y será utilizada para quebrantarlos y transformarlos en algo vil y odioso, algo que ahogará en la oscuridad el sueño por el que luchan. El prisionero ha sido puesto de rodillas ante Lionel Johnson, despojado de sus armas y armadura. No ha sido torturado, pero su piel aún muestra las heridas de cuando sus hermanos tuvieron que someterlo, y no se fue en silencio. Varios ángeles oscuros aún permanecen en el apotecarión de la razón invencible, y es improbable que 2 de ellos regresen alguna vez al frente. Pero el capellán Nemuel siempre fue un gran guerrero. Luchó y sobrevivió al genocidio de Rangdan, guiando a sus hermanos desde el frente hacia las profundidades de esta horrible guerra. Y cuando la tormenta de disformidad atrapó a su flota en su camino de regreso al imperio, cuando fueron llevados a las estrellas Necrófago y de allí al laberinto de cristal, conservó la fuerza de su convicción incluso ante todos los horrores que les aguardaban allí. Incluso ahora, mientras el primarca de los ángeles oscuros lo mira desde su trono, solo hay desafío en los ojos de Nemul. Este es el juicio del ángel que no se quebró. Este es el desafío de Nemuel de Caliban. Aquí es donde muere la última esperanza de que la primera legión se aleje de la condenación. ¿No te ablandarás, hijo mío?, pregunta el león con una suavidad inusual. ¿No aceptarás la verdad que vimos y lo que debemos hacer? Jamás, gruñe Nemuel. El camino que has emprendido es herejía. Solo conducirá a la ruina de todo lo que apreciamos, y me desgarra el corazón que estés demasiado ciego para verlo. El emperador nos mintió, interrumpió el león. Siempre supe que lo hizo. Lo acepté, viendo lo inevitable, incluso necesario. Pero hasta las revelaciones del laberinto de cristal, no me había dado cuenta del alcance de sus engaños. Tú lo viste igual que nosotros. Quiere que conquistemos la galaxia para él, solo para usar a toda la humanidad como forraje para impulsar su ascenso a la divinidad, mientras que quienes protestemos seremos derribados y olvidados. Nemuel se ríe, un sonido que no tiene ni la más mínima gracia ni alegría. Siempre fuiste paranoico, despotrica el capellán, con los ojos abiertos y forcejeando contra sus ataduras. Tan obsesionado con tus propios secretos, que tienes que creer que todos los demás también los guardan. Porque si no, tendrías que considerar que quizás el problema está en ti. Si tan solo pudieras aceptar, aunque solo fuera por una vez en tu vida, que alguien más pudiera saber más que tú, irías a Terra y le pedirías explicaciones a tu padre, y él te diría lo que ya sabrías si dejaras de creer lo peor de todos: que el laberinto mintió. Pero eres demasiado orgulloso, demasiado terco. Basta, dice el león, y los 2 ángeles oscuros a su lado lo amordazan de nuevo. Durante unos instantes más, el primarca y el capellán se miran fijamente, sin romper el contacto visual. Está impresionado, a pesar suyo. Incluso entre los marines espaciales, no hay muchos capaces de resistir la ira de un primarca. Llévenlo a las celdas, dice finalmente el maestro del primero. Con el tiempo verá la verdad. Es un momento de debilidad, piensa mientras observa cómo arrastran a Nemuel fuera de la cámara.
Más adelante, será necesario purgar a aquellos de la legión que no acepten la verdad, que no la vean con sus propios ojos en el laberinto de cristal. Pero ahora mismo, no puede culpar a su progenitor por ello. Tendrán que cometer tales maldades si quieren evitar el futuro que vislumbraron. Evitar el pecado del fratricidio, aunque sea una sola vez, sin duda merecerá la pena. Nemuel verá la verdad, se lo jura. Él se la hará ver. Los barcos mueren a su alrededor, destrozados por la ira de quienes creían hermanos. La ironía le sabe amarga en la boca, pero no puede negar su presencia, ni la risa de los nunca nacidos en su mente. Los ángeles oscuros han llegado a Caliban en busca de refuerzos, listos para anunciar la verdad de Xianxia a sus hermanos exiliados. Con sus fortalezas en las estrellas necrófagas arrasadas por los amos de la noche y su príncipe de los cuervos, este es el único lugar donde pueden encontrar a los guerreros que necesitan para derribar los muros del Palacio Imperial. Con los poderes de un dios, Lionel Johnson finalmente creyó que podía someter a su voluntad el gran poder que reside en el corazón del planeta. El fin de la rebelión se acerca, mientras las flotas de las legiones rebeldes, sus esclavos y aliados se unen para el avance final hacia el mundo del trono. La hora del enfrentamiento final en Terra se acerca, y quienes anhelan la derrota del falso emperador se unen bajo el estandarte de Roboute Guilliman, hermano de Lionel Johnson y el architraidor, trayendo consigo todo el poder a su disposición. Pero el león se equivocaba. Todos se equivocaban. Los marines espaciales de Caliban ya han descubierto la verdad y la han desmentido. Los agentes enviados para convencerlos de la causa de Guilliman están muertos, derribados en órbita o aniquilados en el momento de su aterrizaje. El gran poder, el Ouroboros, cuyos sueños moldearon a las grandes bestias que plagaron este mundo desde que sus maquinaciones dieron vida a su superficie, ya no existe. No simplemente desterrado, sino asesinado por quien grita su desafío al león al vacío en la cima de la fortaleza de Alduruk. De alguna manera, increíblemente, Lutero ha matado a la gran serpiente y ha destruido el pecado primordial de los antiguos. Ha llamado a los legionarios del planeta para que respondan a sus preguntas, y solo ha recibido silencio. Entonces, los cañones de las defensas orbitales estallaron en fuego, mientras Luther enviaba un único mensaje de desafío a su hijo adoptivo. Ahora, los ángeles oscuros descienden sobre los llamados caídos, quienes han librado sus propias y terribles guerras, mientras el resto de la galaxia ardía. Avanza por los pasillos de la razón invencible hacia su nave de desembarco, con la armadura cubierta de escarcha desde que el primarca salió volando del puente, rompiendo el óculo en su furia, para enfrentarse a Luther cuanto antes. En la superficie, la batalla se libra, tan brutal como cualquier masacre fratricida desde que esta guerra comenzó en Isbaan III. Él está allí, liderando a sus hermanos y matándolos con espada y hechizos. Se ve reflejado en sus armaduras pulidas, ve los cambios que su lealtad y sus hazañas han forjado en él. Lucha con más ahínco para alejar la idea de que se parece más a los monstruos de las historias que le contaron de niño que al caballero en el que una vez aspiró a convertirse. Esta es la muerte de Caliban. Esta es la última resistencia de Lutero. Aquí es donde nace la maldición de la primera legión, de la brillante espada del padre adoptivo de su primarca. Han perdido. El emperador y Guilliman han caído. Sus cuerpos sangrantes y destrozados fueron llevados por sus fieles hijos. Los traidores huyen del palacio, y los leales caen sobre ellos con justa ira. Aureliano y el Señor de las Arenas Rojas han llegado, exterminadores de señores demoníacos y tiranos, ardiendo de furia para desafiar a los mismísimos dioses. Los amos de la noche, liderados por su príncipe de los cuervos, liberaron a los hijos del emperador de la trampa de los Drukhari, y el mutilado primarca de la tercera legión abatió al architraidor antes de que pudiera abatir al falso emperador. Los hilos que tejieron los ángeles oscuros, para evitar el futuro que previeron en el laberinto de cristal se están deshaciendo. Su primarca, tan poderoso en la vorágine, ha sido desterrado, derrotado por el poder de Magnus, el rey carmesí. En Terra, no queda más remedio que morir. Y así, con el sabor a ceniza en la boca, da la orden de retirada. Con el león desterrado, él, el senescal, toma el mando de la primera legión. Por un breve instante histórico, ejerce un poder mayor que nunca, pero también es el más impotente que jamás será, pues no les queda más remedio que huir.
Los ángeles oscuros no son los primeros de las legiones rebeldes en huir de Terra, pero eso es un triste consuelo. Esta es la hora de la derrota más vergonzosa. Este es el fin de la herejía. Este es el tiempo de la purga, los sangrientos días del ajuste de cuentas. Los castillos de los rebeldes arden, los pueblos que han conquistado son liberados o condenados a muerte, donde la mancha de los dioses oscuros yace demasiado profunda. La primera legión huye, con él al frente en lugar de su padre. Sabe que no hay lugar en la galaxia que los leales no persigan, pues incluso ahora una parte de él recuerda lo que antaño significaban el deber y el honor. Solo hay un lugar donde pueden refugiarse. El ojo del terror, que arde en el antiguo corazón del Imperio Eldar, cuya decadencia engendró al dios del exceso y abrió una herida en la realidad que se tragó miles de mundos en un instante. Él guía la flota hasta allí, rescatando lo que puede de los sistemas que cruzan en el camino. Las tormentas son terribles, pues los dioses oscuros no ven con buenos ojos el fracaso. Pero siguen adelante, siguiendo la oscura señal de la presencia de su primarca, y finalmente llegan a un mundo de nieblas y sombras, donde grandes picos se alzan sobre tierras veladas. Allí, en el mundo demoníaco de Kisgorog, Lionel Johnson espera a sus hijos. En cuanto aterrizan, llama a su Senescal para que le dé las órdenes que marcarán el curso de la larga guerra de la Primera Legión. Una vez más, un prisionero encadenado es llevado ante el león. El cautivo es el primero de los hermanos traidores de los ángeles oscuros en ser capturado y entregado al primarca demonio de Tsench. En las eras venideras, habrá más, mientras toda la legión busca a los seguidores de Luther, dispersos por el tiempo y el espacio tras la destrucción de Caliban. Pero por ahora, este es el primero, y es él quien lo ha capturado. Su padre apartó la mirada ardiente del cautivo para observarlo. Una vez más, vio la herida en el torso del primarca demonio, pero no la notó. Los ganchos del dios cambiante se hundieron profundamente en su alma y mente, más profundamente que nunca, y Tsench no permitirá que ningún ángel oscuro se dé cuenta de que su progenitor genético está lisiado, sangrando eternamente por la herida que le infligió Luther en sus últimos momentos. El león pronuncia una palabra de elogio, algo inusual incluso antes de su transformación. A su alrededor, en la disformidad, las tres almas en lo alto de la torre del primarca pueden sentir la atención de Tsench, dios del caos de las mentiras y la hechicería, atraído por este momento crucial en la historia de la legión. De repente, siente un dolor profundo y monstruoso. Tropieza, pero no cae, mientras un dios lo contempla, examinando cada fibra de su alma, cada partícula de su ser. No comprende lo que sucede, pero sabe que su ruina se abatirá si encuentra algo en él que pueda enfadar a Tsench. No hay nada. Oye reír al dios del cambio, y el dolor se intensifica, y empeora, y empeora. Todo lo que lo compone se rehace, se funde y se reforja. Pero esas palabras no logran describir el cambio, como todas las palabras en todos los idiomas mortales no logran describir la acción de un dios. Cuando finalmente termina, aunque en realidad nunca termina, grandes alas de oscuridad se extienden desde su espalda mientras se yergue, más alto que antes, aunque no al nivel de su primarca. Ya no es mortal, sino un principio del ser, un príncipe del caos, un ser eterno de la verdad primordial. Su cuerpo está hecho de materia de la disformidad, moldeado por la memoria de la carne hasta darle una forma humanoide. Sus alas están hechas de la sombra que sus pecados proyectaron sobre el cosmos. Su espada está hecha de los gritos de sus víctimas, desde los inocentes que sacrificó a los dioses oscuros hasta los campeones de la legión que venció en duelos. Esta es la hora de su ascensión. Este es el momento en que el primer ángel oscuro es elevado a la condición demoníaca. Este es el ascenso del primer archiduque de Kisgorog. Es el primero de su sangre en ascender, en liberarse de las ataduras de la mortalidad y en ser atado por un conjunto diferente de cadenas. El primero en ser nombrado archiduque de Kisgorog, ese reino crepuscular de sombras y niebla donde los ángeles oscuros reinan sobre un imperio de esclavos, brujas y monstruos. Otros seguirán su estela, ganándose su rango mediante la astucia y la ambición, pero él siempre será el primero y el más grande de ellos. Pero nada dura para siempre y todas las promesas de eternidad son mentiras. La revelación es un proceso. Desde lo alto de su torre en Kisgorog, observa el cambio de la galaxia.
Como toda su legión, presencia la lenta decadencia del imperio y el auge de la ignorancia y la superstición que se disfrazan de fe en el dios emperador. Y como todos ellos, se da cuenta de que Nemuel tenía razón y se equivocó hace tantos años. Lo que vieron en el laberinto de cristal era verdad y mentira a la vez. Al intentar predecir este futuro, lo provocaron. La culpa de esa paradoja es pesada, y lo que queda de cordura en la primera legión se doblega bajo ella. Se mienten a sí mismos, fingiendo que esto era inevitable, que su destino y el de la galaxia fue escrito por el dios oscuro al que sirven, y que nunca hubo elección. No es una mentira tan grande como para añadirla a las que ya se dijeron para justificar disparar contra sus primos en las arenas negras. No debería sentir esa culpa, transfigurado como está, pero Tzench se deleita con el tormento de sus esclavos, dejándoles lo justo de sí mismos para que, muy por debajo de las capas de máscaras que llevan, una parte de ellos se dé cuenta de lo que han hecho y en lo que se han convertido. Aún así, no es hasta la batalla de la Puerta Mortis que empieza a dudar. Cuando su espíritu huye de vuelta a Kisgorog avergonzado, destrozado por las espadas de los caballeros plateados, que blandían las brasas del poder del falso emperador contra lo demoníaco. Entonces, y solo entonces, empieza a cuestionarse. Pero sus dudas no se centran en el camino que ha seguido su legión, pues no le está permitido ese libre albedrío. En cambio, cuestiona el liderazgo de Lionel Johnson. Se pregunta si su progenitor cometió errores, si no interpretó correctamente la voluntad de Tzench. Se pregunta si podría haberlo hecho mejor si estuviera al mando de todo el poder de la primera legión, si fuera el primero en favorecer al arquitecto del destino en lugar del león. Tzench observa esto con deleite, tal como el gran conspirador observa todas sus florecientes traiciones. Me decepcionas, Corsuain. Él está ardiendo. El nombre era una mentira, el nombre estaba equivocado, el nombre era una trampa. Creyó que podría superar a su señor. Creyó que podría elevarse por encima del maestro del primero, someterlo a su voluntad con el poder de su nombre verdadero, mediante el cual todos los seres del Inmaterium pueden ser sometidos. Pero las piezas que recopiló a lo largo de los siglos no fueron suficientes. No eran el nombre verdadero del león en absoluto, sino el de algo más. En un instante, todo lo que había construido desapareció. El león le arrancó el conocimiento que con tanto esfuerzo había reunido y, en un terrible instante de furia, invocó a la entidad que portaba ese nombre para asolar el dominio del primer archiduque de Kisgorog. Es un arma poderosa, y ahora el león la controla. Incluso en el fracaso, incluso en la traición, él sirve. No puede escapar de sus cadenas, y pensarlo le quema más que el fuego del juicio. ¿Cuánto tiempo?, se pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva Lionel Johnson consciente de su traición? ¿Cuánto tiempo lleva el primarca demonio manipulándolo, cegándolo a la verdadera naturaleza del nombre? ¿Con cuántas mentiras más lo habrán cegado? Ahora cae, arde y grita. Los sonidos de su agonía llegan a cientos de mundos, enloqueciendo a los psíquicos y desgarrando el velo donde es más frágil. Millones perecen o se condenan en los ecos de su caída en desgracia, pues tal es el poder que ostentaba. Esta es la hora del juicio. Este es el castigo del traidor fracasado, del usurpador en potencia. Esta es la caída de Corsuain, senescal de los ángeles oscuros, primero de los archiduques de Kisgorog. Finalmente, la caída se detiene, pero el ardor no. No es más que una sombra de su antiguo ser, despojado de la mayor parte de su poder y recuerdos. Incluso su identidad está fracturada, dejando solo confusión y agonía, y una sensación de pérdida que lo consume todo. Este lugar no es Kisgorog, ni las agitadas mareas de la disformidad, donde habitan todos los dioses y demonios conjurados por las acciones y emociones de las almas mortales. Es del Materium, y él no puede permanecer aquí mucho tiempo, incluso si estuviera en la plenitud de su poder y no fuera el ser mutilado en el que se ha convertido. Más allá del rechazo del Materium a su naturaleza demoníaca, el aire mismo está lleno de un fuego extraño y sobrenatural que consume los restos de su esencia. El verdadero olvido lo llama, y aunque una parte de él podría anhelar la quietud de la aniquilación, aún posee sus instintos para soportar, para sobrevivir. Busca una salida, una forma de esconderse de las llamas que amenazan con destruir lo poco que queda de él. Casquillos vacíos yacían en el suelo, pero estaban carbonizados por las mismas llamas que lo queman.
Por un instante, algo parecido al pánico recorre lo que le queda de mente, hasta que... allí. Un cuerpo vivo, respirando, tendido en el suelo. Herido, sí, dañado, sí, pero aún con vida. Se sumerge en él, buscando apropiárselo, pero es demasiado débil, y el alma vacilante del verdadero dueño del cuerpo es sorprendentemente fuerte. La usurpación, algo que ha hecho tantas veces en el pasado, fracasa. Está a salvo de las llamas, pero el calor sigue siendo demasiado intenso, nacido de algo que existe tanto en el Materium como en el Inmaterium. Sus pensamientos, su esencia, se funden y se fusionan con los del niño, hasta que es imposible distinguir dónde termina uno y dónde empieza el otro. Esta es la destrucción de Corsuain de los Ángeles Oscuros. Este es el último aliento de un niño cuyo nombre se pierde en las llamas de la Guerra del Grial, junto con tantas otras cosas. Este es el nacimiento de Shiro Bemilla, por milagros oscuro y brillante. Cuando recuperó la conciencia, estaba solo en la oscuridad, con la mente hecha un maraña de recuerdos y revelaciones ajenas. Ahora, por fin, recordaba. Corsuain. Por fin, un nombre para los recuerdos que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Pero con el nombre venía mucho más. Recordó el imperio, que se extendía por 1.000.000 de mundos. Recordó las flotas de la Gran Cruzada, que navegaban por el Inmaterium para someter nuevas civilizaciones, mediante la diplomacia si era posible, y con espada y volter si era necesario. Una gloriosa labor para reunificar los reinos de la humanidad destrozados por la era de los conflictos, sin el suficiente brillo para ocultar sus cimientos de sangre y hueso. Recordó la herejía roboutiana, los oscuros años de conspiración que la precedieron, y los siglos aún más oscuros que siguieron a la derrota en Terra. Recordó mundos en llamas, ejércitos en marcha, ciudades destrozadas por la rebelión, conflictos civiles y cosas peores. Recordó contemplar la ruina de los sistemas estelares con fría satisfacción, y perseguir a sus propios hermanos por el pecado de negarse a unirse a la condenación de su legión. Tanto sufrimiento. Tanta miseria. Una eternidad de guerra, opresión y tormento, bajo la risa sedienta de los dioses oscuros. ¿Es este el sueño de Angra Mainyu? Pensó, mientras su mente pasaba de una visión terrible a otra. ¿Es este sombrío futuro lo que la fuente de todos los males desea para la humanidad? Quizás. O quizás era algo más. No podía pensar con claridad, no podía aferrarse a sus propias palabras mientras se le escapaban de las manos. Se estaba ahogando, incapaz de resistir la aplastante presión de la identidad de Corsuain. Pero eso estaba mal. Él no era Corsuain. Él era. ¿Quién soy yo? Sus recuerdos, los recuerdos de aquel que no era Corsuain, le parecían cosas tan pequeñas e insignificantes. ¿Cómo podrían compararse con la inmensidad de los recuerdos de Corsuain, incluso arruinados y fragmentados? Y, sin embargo, se negaba a aceptarlo, se negaba a volver a ser Corsuain. Pero esa resistencia no podía durar, así que gritó en silencio esa pregunta a la oscuridad, desesperado por una respuesta. ¿Quién soy yo? ¿No es eso obvio? Se encendió una cerilla y apareció un rayo de luz, revelando el rostro de su padre, igual que cuando lo vio por primera vez. Su abrigo estaba raído y roto, su rostro demacrado por el cansancio, pero sus ojos estaban llenos de esperanza y amor. No el león, nunca el león. El león no es mi padre. Mi padre es. Kiritsugu extendió su mano y la presionó contra su pecho. Eres mi hijo, dijo el fantasma del hombre que lo había salvado cuando se dio por vencido. Y solo tú, con tus decisiones, decidirás qué significa eso. Ah, eso es cierto. Me había olvidado. Corsuain había sido transformado en un arma para desangrar el alma de la humanidad. Pero esa espada fue rota por Lionel Johnson. Sus pedazos fueron derretidos por el fuego de la ira reprimida de Angra Mainyu, y su poder fue refundido en el molde de Avalon. No soy Corsuain, así como una espada de acero no es el trozo de hierro del que está hecha. Y con esa constatación llegó otro recuerdo, más puro. Yo soy Shiro Bemilla. La oscuridad gritó con una voz de 9 voces. Lo atacó con zarcillos y garras invisibles, intentando arrastrarlo hacia abajo, ahogar todo lo que conformaba a Shiro Bemilla bajo un torrente de los recuerdos rotos de Corsuain. Pero falló su intento.
La visión de Kiritsugu, ya fuera su espíritu o simplemente la mente de Shirou, evocando la imagen de quien lo había rescatado de la aniquilación de su alma la última vez, había sido suficiente para renovar su determinación. Pensó en sus amigos, que lo apoyaron contra el pretendiente. Pensó en sus amantes, en su hermana, en sus sirvientes. Pensó en todas las personas que conocía en Fuyuki, todas aquellas cuya vida y felicidad dependían de su fuerza para protegerlas. Pensó en los arrepentimientos de Kiritsugu y en las promesas que le había hecho a él y a los demás, de que también lucharía por su propia felicidad. Acepto este pasado, declaró a la oscuridad turbulenta, recuperando la voz. No huiré más de él. Con un pensamiento, su mandoble estaba en sus manos, y ahora la reconoció por lo que era, lo que siempre había sido. Era la espada que Kosuain había recibido al convertirse en escudero de la Orden de Caliban, y que posteriormente había sido reforjada ritualmente por los tecnomarines de la Primera Legión en la espada de energía que había portado durante la Gran Cruzada. Había sido profanada durante la herejía, contaminada por poderes infernales, y su recuerdo finalmente había seguido a su portador hasta la demonización. Ahora recordaba su nombre. Kosuain le había puesto ese nombre cuando aún era un buen hombre, antes de que los horrores de la guerra y las maquinaciones de los demonios lo llevaran a tomar una terrible decisión. Había cambiado de nombre tras la masacre del desembarco de Isfahan, y de nuevo tras la ascensión de Kosuain a la demoníacidad, pero cada vez que Shirou había usado su hechicería para rastrearlo, había estado en su forma más pura. Era Luna Radiante, llamada así por el centinela plateado que había vigilado Caliban desde los cielos, proyectando luz incluso en la noche para ayudar a los humanos en sus luchas contra los monstruos de su mundo. Pero no me dejaré gobernar por ello. Hubo un pulso, seguido de un rugido cercano a un gemido de dolor, y la oscuridad se concentró ante él en una figura imponente. Era Kosuain tal como lo había visto en la visión que compartió con Saber, en el campo de batalla del gran juego del caos. Pero el archiduque estaba destrozado, con su armadura desgarrada y oxidada, sus alas destrozadas y el fuego arcano de su hechicería apagándose. Sabía que no era realmente Kosuain. Solo una representación suya, conjurada por su propia mente en respuesta al hechizo de Corfaeron, que despertó con fuerza los recuerdos destrozados de un príncipe demonio muerto. Shirou podría haberse convertido en el archiduque renacido, pero solo si se hubiera rendido, solo si hubiera aceptado la mentira de que Kosuain era todo lo que era y podría ser. Shirou había rechazado esa mentira, y ahora este retornado era un último intento del hechizo del pretendiente por lograr su propósito. Fracasaría, pero eso no significaba que no pudiera hacerle daño. Kosuain saludó a la aparición. Se acabó. No reclamarás mi cuerpo. No traicionaré mis sueños. Son los sueños a los que te aferras los que te traicionarán, dijo el renacido con una voz cargada de la amargura de siglos. Así nos traicionaron. Te engañaron, y te engañaste a ti mismo para evitar enfrentar la verdad, respondió Shirou. No cometeré el mismo error. La esperanza que persigues es una mentira, insistió la sombra del archiduque. Toda esperanza es una mentira, pues su luz fue robada por Tzench mucho antes de que naciéramos. Sabiéndolo, ¿seguirías por ese camino insensato? No creo que el dios oscuro que te esclavizó tenga ese poder, respondió. Pero aunque así fuera, sí. Pase lo que pase, seguiré luchando por un futuro mejor. Por mis amigos, por mi familia, por mis seres queridos, por mi mundo. Seré un héroe de la justicia. La espada en su mano se encendió, brillando con una luz que ahuyentó la oscuridad, revelando un campo de hierba dorada bajo sus pies y un cielo azul sobre su cabeza. Sintió pena, arrepentimiento y algo que podría haber sido alivio ante el eco del ángel oscuro. Entonces levántate, Shirou Emiya, susurró el fantasma de Kosuain de Caliban mientras se desvanecía, desterrado por la luz de la luna radiante en las manos de Shirou y Avalon en su corazón. Levántate y redímenos si puedes. Iria observó conmocionada cómo su hermano caía al suelo, alcanzado por 9 flechas de algo que no creía que pudiera llamarse hechicería. Durante unos instantes, permaneció inmóvil. Sus alas de sombra se habían desvanecido junto con las líneas negras de su forma única de refuerzo.
Saber corrió a su lado, mientras Ring gritaba a todos que se mantuvieran firmes y no dieran a sus enemigos una oportunidad, aunque el sirviente, Corfaeron, parecía contento con simplemente observar ahora que su hechizo se había desatado. Entonces Shirou se movió y se incorporó, dándole la espalda a Iria mientras miraba a Pretender. ¿Te acuerdas, Lord Corsuain?, preguntó Corfaeron. Lo sabías. La voz de Shirou era monótona, e ella no supo si eso era bueno o malo. Claro que sí, rió entre dientes el sirviente de clase extra. Desde el momento en que te vi ejercer ese poder, reconocí tu verdadera identidad. ¿Cómo no iba a reconocerlo, si fuiste tú quien me devolvió la vida para que pudiera cumplir la voluntad de los dioses en la tormenta de ruina? Sí. Los ángeles oscuros te trajeron del mar de las almas en los 500 mundos para preparar el terreno para el gran sacrificio de Guilliman. Shirou levantó las manos, mirándolas y flexionando los dedos como si no las reconociera. Fue una gran hazaña de hechicería, posible solo gracias a la frágil unidad de los 4 que reinaban entonces. Lo fue, admitió Corfaeron asintiendo. Y es una muestra del favor que los dioses oscuros les brindaron a ti y a tu legión, que te concedieran el honor de quebrantar las leyes de la vida y la muerte a su servicio. Estás equivocado en muchas cosas, Corfaeron, pero en una cosa en particular. ¿Ah? ¿Y qué es eso, amigo mío? No soy Corsuain, dijo Shirou con firmeza. Corsuain ha muerto. Soy Shirou Emiya. Shirou Emiya no es nada, despidió Corfaeron. Solo una máscara tras la cual se esconde el primer archiduque de Kisgorok mientras se abre paso hasta la posición perfecta para traer la verdad primordial a este mundo. ¿Sigues confundido? Diseñé ese hechizo dentro de las limitaciones de este mundo. Puede que haya cometido errores. No hubo errores, Corfaeron. Siempre fuiste un gran hechicero, a pesar de todos tus otros defectos. Recuerdo todo lo que queda de los recuerdos de Corsuain. Pero subestimaste el daño que sufrió su esencia. Una vez más, la piel de Shirou se cubrió de líneas negras, solo que ahora estaban bordeadas de oro, y las alas de sombra que se extendían desde su espalda eran menos siniestras y amenazantes, aunque ella no podía explicar por qué. En su interior, la copia trazada de Avalon, disuelta por todo su cuerpo, parecía latir con energía, y sintió que los ligeros dolores musculares del viaje al muelle, por muy buena piloto que fuera Lancer o por muy cómoda que su hermano la hubiera puesto, su cuerpo simplemente no estaba hecho para ese tipo de transporte, que no habían sido tratados debido a que el noble fantasma copiado estaba ocupado impidiendo que su condición empeorara, se desvanecían. Como te dije, dijo su hermano, no importa lo que pueda hacer, soy Shirou Emiya. Los ojos de Corfaeron se abrieron al ver al hermano transformado de Iria, antes de que su boca se curvara en señal de disgusto. Ah. Qué patético. Que alguien que ocupó un puesto tan alto al servicio del arquitecto del destino haya sido reducido a tal punto que ni siquiera puede superar la identidad de un niño es una auténtica tragedia. Sin embargo, si de verdad has visto algunos de los recuerdos de Corsuain, entonces debes comprender que ahora solo tienes un camino abierto, Shirou Emiya. Oh. El Grial ya pertenece a los dioses verdaderos, comenzó a monologar Pretender, con un brillo en los ojos que le recordó a Iria, inquietantemente, lo que a veces vislumbraba en los ojos de Hupstachate cuando le hablaba de la misión de los Ainsvern de recuperar la tercera magia. A través de él, podrán por fin llegar a este mundo y traer la verdad primordial a su gente. Su victoria es inevitable. Si recuerdan siquiera una fracción del pasado de Corsuain, entonces sabrán que es cierto. Solo dedicándose a ellos podrán ustedes y sus aliados tener la esperanza de prosperar en la nueva era venidera. ¿Esperas que nos sacrifiquemos voluntariamente al Grial?, se burló Euryale, sorprendiendo a Iria. No esperaba que el diminuto sirviente tuviera el valor de hablar mientras estaban rodeados, aunque admito que sus posibilidades habían mejorado mucho cuando el truco de lavado de cerebro que Corfaeron había intentado con Shirou había fracasado. No sería un sacrificio, sino trascendencia, afirmó Pretender. El Grial ya contiene la mayor parte de la energía necesaria para activarse, gracias a las peculiares circunstancias del fin de la última guerra. Sus esencias residirían en él solo el tiempo necesario para completar el ritual, pues el Panteón no permite que se desperdicie el potencial que poseen.
Con la llegada de los dioses oscuros a este mundo, todos renacerán, ya no como espíritus ligados al trono de los héroes, sino como campeones del caos, avatares del poder de los dioses verdaderos y líderes de sus ejércitos en la conquista de este mundo. Todos ustedes, todos nosotros, recibiremos la recompensa suprema por esto, elevados por encima de la humanidad, como lo fue el propio Corsuain. Su mirada febril se posó en Shirou. Dime, heredero del primer archiduque. Miento. No, respondió Shirou, e ella sintió que se le encogía el corazón antes de continuar. Pero que no mientas no significa que tengas razón. El Grial podría traer a los dioses oscuros a este mundo, y podrían recompensarnos convirtiéndonos a todos en príncipes y princesas demonios. La inmortalidad y el poder de cumplir nuestros sueños y ambiciones más salvajes serían nuestros. Eso no lo puedo negar. Iria presentía el monumental pero que se avecinaba. No se decepcionó. Pero sí recuerdo el pasado de Corsuain, Corfaeron. Desde el momento en que rompió sus juramentos hasta su ruina a manos del león y en el fuego de Fuyuki, fue total y absolutamente miserable. No sentía felicidad, solo amarga satisfacción, y ciertamente no era libre. Era esclavo de la oscuridad, una marioneta creada para cometer maldades atroces al servicio del poder que lo había condenado. Todos los supuestos regalos de los dioses oscuros son premios vanos, que solo les sirven a ellos, no a los esclavos favorecidos que se autoproclaman campeones y se creen grandes. Quieres que condenemos a la humanidad por unos instantes de satisfacción, y ninguno de nosotros es tan estúpido como para aceptar esa oferta. Lo que dijo, añadió Rin con el ceño fruncido. Sabemos lo suficiente sobre la corrupción del Grial como para darnos cuenta de que es una estupidez seguir su voluntad. El mal al que sirves me mantuvo prisionero durante 10 años, si sé saber, y me destrozó por completo. Lo veré arder, pretendiente, aunque sea lo último que haga. El poder y la venganza pudieron tentarme una vez, cuando ya me creía condenada, admitió Sakura. Pero ahora, no dejaré que tú ni nadie más amenace lo que tengo, ni siquiera tus supuestos dioses. Insensatos, todos. Se burló Corfaeron. Su mirada los recorrió, deteniéndose en Lancer antes de alcanzar a Iria, por lo que ella se sintió vagamente agradecida. No quería que esos ojos fríos y malvados la miraran. ¿Y qué hay de ti, rey de los caballeros? Su tono había cambiado, recordándole a Iria a una serpiente. Conozco el deseo de tu corazón. Los demás quizás se conformen con su suerte, lanzándose ciegamente contra los dioses, pero tú anhelas algo que el mundo jamás te dará. Pero yo sí. El alma de tu hijo aún duerme en el trono de los héroes. Podrían volver a la vida verdadera. Podrían reunirse, tener otra oportunidad. A través de su vínculo con Lancer, Iria no sintió vacilación, ni un instante de duda ni tentación. Solo una punzada de dolor y pena, seguida de una determinación inquebrantable y una furia fría. Y solo me costaría mi alma. He visto la clase de monstruos que tienes a tu servicio, pretendiente. No traicionaré todo en lo que creo solo para condenar a alguien a quien ya le fallé, espetó su sirviente. Lo sabrías si supieras algo de mí. En efecto, dijo Shirou, alzando su espada y apuntándola a Corfaeron. A pesar de toda tu oscura sabiduría, de toda tu terrible sabiduría, entiendes muy poco de la humanidad. Te lo juro, aquí y ahora. Los dioses del caos jamás reclamarán este mundo. ¿Y quién eres tú para oponerte a su voluntad? Toda aparente calma se había desvanecido del rostro del pretendiente, reemplazada por un absoluto odio y fanatismo. Tú, que rechazas su gloria, a pesar de todos los beneficios que te otorgaron, a pesar de su generosidad al ofrecerte la oportunidad de redimirte ante sus ojos. ¿Quién eres tú para atreverte a oponerte a mí? Escuchó la determinación en la voz de su hermano, más fuerte que el acero y mucho más inquebrantable. ¿Quién soy yo? Él respiró profundamente, y ella sintió como si el mundo mismo se mantuviera firme, esperando que él hablara. Soy la espada que corta el poder de los dioses. Cada vez que Shirou hablaba mientras utilizaba sus poderes, su voz resonaba con un eco que obligaba a la gente a prestar atención y dejaba claro que, fuera lo que fuese, no era 100% humano. Esta vez, sin embargo, la realidad misma pareció obedecer su decreto.
Una onda expansiva invisible irradió de su hermano, y al alcanzar los 9 pilares demoníacos que se alzaban sobre las cajas que los rodeaban, los discos que cada uno llevaba se hicieron añicos mientras los cuerpos de sus portadores se retorcían de forma antinatural, chillando como almas condenadas en agonía. Corfaeron se vio menos afectado, pero tampoco salió ileso. 2 hilos de sangre le corrían por los ojos, y retrocedió un paso, mirando a Shirou con lo que Iria estaba casi segura de que era miedo. Entonces la emoción se desvaneció, reemplazada por una furia apopléjica. «¡Mátenlos!», gritó pretendiente. «¡Mátenlos a todos, en nombre de los dioses!». Con la misma increíble velocidad que habían mostrado antes, todos los sirvientes se movieron. Rider, Berserker y Saber saltaron, destrozando al pilar demoníaco más cercano antes de pasar al siguiente. Eurya le disparó a uno en medio de la frente, y la punta de flecha le atravesó la nuca, mientras Steno cantaba notas que hicieron que otro, en proceso de mutación en una garra afilada, se clavara la mano derecha en su propia garganta. 2 quedaron atrapados en cintas negras y rojas que se extendían desde la sombra de una sakura repentinamente canosa, y con un grito que solo podía confundirse con terror, simplemente desaparecieron, dejando solo gotas de sangre que silbaban al quemarse en el metal de los contenedores. Mientras tanto, Lancer permaneció junto a los maestros, listo para defenderlos de cualquier ataque. Si los pilares demoníacos hubieran podido completar su transformación, sin duda cada uno de ellos habría sido tan temible como Furfur, si no peor, ya que ella dudaba que Corfaeron hubiera usado al más fuerte de sus familiares como cebo. Pero fueron alcanzados mientras su carne aún se retorcía en sus verdaderas y monstruosas formas, y se recuperaban de lo que fuera que Shirou hubiera hecho para desencadenar la pelea. Como resultado, fueron masacrados por completo. Considerando los cuerpos que habían encontrado antes, las personas que habían muerto solo para que Corfaeron los trajera aquí e intentara violar mentalmente a su hermano, a ella no le importó que no fuera una pelea justa. Mientras tanto, su hermano había saltado, o volado, o lo que fuera que hacía al usar sus alas para moverse, directo hacia el mismísimo Corfaeron. Su espada se dirigió directamente al cuello del pretendiente, pero el sirviente alzó una mano y formó una barrera mística justo a tiempo. La enorme hoja se estrelló contra el obstáculo translúcido con un sonido metálico que hizo temblar los contenedores a su alrededor. Sin inmutarse, Shirou blandió su espada para atacar desde el otro lado. Entonces Shirou atacó una y otra vez, cada golpe desde un ángulo diferente, obligando a Corfaeron a gesticular frenéticamente para crear suficientes barreras y bloquearlos a todos, a la vez que cedía a terreno ante el implacable avance de Shirou. Tras unos segundos frenéticos, sus pies alcanzaron el borde del contenedor donde ambos se encontraban. «Esto no ha terminado», gruñó Pretender, antes de desaparecer en un destello escarlata justo antes de que la espada de Shirou pudiera cortar su fea cabeza. Iria reconoció las señales de su entrenamiento en el castillo Einsvern. Esto era el resultado de usar un sello de comando para teletransportar a un sirviente, aunque se preguntaba cómo Corfaeron, o el propio Grial, había logrado manipular las reglas de esa manera. Un sello de comando podía usarse para invocar al sirviente al que estaba vinculado, pero eso era para llevarlo directamente ante su amo, y el destino de Marisburian y Muspere y los demás magos desaparecidos de su castillo era evidente ahora. Con Corfaeron desaparecido y el último de los pilares demoníacos que traía consigo abatido, el silencio invadió los muelles sembrados de cadáveres, pronto interrumpido por el lejano sonido de las sirenas de la policía. Shirou saltó al suelo antes de cancelar su transformación, con el rostro deslumbrado por la huida de Corfaeron. «¡Qué cabrón tan escurridizo!», gruñó. «No debería sorprenderme, la verdad». A pesar de ser un pésimo estratega, obsesionado con la teatralidad y con complacer a los dioses, Lorgar tardó años en acorralarlo en Colquida, y al mismo tiempo en la Cruzada de las Sombras. «Shirou», preguntó Rin, expresando nerviosamente la pregunta que todos estaban pensando, y ella incluso podía ver que Rider, a pesar de todas sus burlas, aún no había abandonado por completo a Gungnir. «¿Qué diablos te hizo?». Luego, respondió su hermano. «Te prometo que estoy bien, no salió como él quería. Por ahora, tenemos que limpiar esta zona de cualquier rastro de hechicería, quemar los cadáveres de los pilares y escapar antes de que llegue la policía».
Ni siquiera el grupo Fujimura podrá mantenerlos alejados de este desastre para siempre. Reconociendo a regañadientes su punto, se pusieron manos a la obra. Recogieron los fragmentos de los discos, que, incluso rotos, irradiaban una palpable sensación de malevolencia, y Shirou los desintegró aún más con su espada, disipando la energía que contenían antes de arrojarlos al mar. Los restos mutados de los pilares demoníacos se quemaron hasta convertirse en cenizas finas, que Sakura aniquiló con su elemento imaginario. Shirou no quería arriesgarse a que la policía o alguien más se topara con esos restos, y al parecer, quemarlos no era suficiente para garantizar que se hubiera eliminado todo riesgo de contaminación. 10 menos, comentó Rin con tristeza, mientras regresaban a sus motos. Quedan 62. Y aquí estamos por fin. Conocía la identidad del ángel oscuro incluso antes de empezar a escribir esta historia. Se me ocurrió mientras le daba forma al concepto, cuando Malcador Lite me lo plantó. Si revisan el trasfondo de los archiduques de Kisgorog en la primera parte de El Crisol Terrano en la herejía roboutiana, capítulo 39 según Fnet, incluso encontrarán una mención de Korsuain y lo que le sucedió. Ahora que se ha revelado, me pregunto cuántos de ustedes lograron averiguarlo antes de este capítulo. En cualquier caso, he estado esperando escribir la escena de Shirou, descubriendo la verdad y superándola desde que empecé a escribir esta historia. Y sí, sé que algunos de ustedes estarán decepcionados de que no se ocuparan de Corfaeron de inmediato. De hecho, me sorprendió la cantidad de odio que recibió su personaje en las reseñas, aunque pensándolo bien, probablemente no debería haberlo hecho, pero vamos, gente. Esta es la guerra del Grial, y Corfaeron es el tipo de criatura que, en el universo canon de 40K, ha logrado sobrevivir durante 10.000 años a pesar, les recuerdo, de no ser siquiera un maldito marine espacial. Su contraparte RH, que es con lo que Shirou y sus amigos están lidiando, incluso logró resucitar después de que Lorgar lo matara. Ese tipo de villano no cae en el primer encuentro. Así no es como va la historia. Espero que hayan disfrutado de este capítulo y espero con interés sus reacciones sobre lo sucedido. También intenté usar las visiones como introducción al universo de Warhammer 40.000, o al menos a su versión de la herejía roboutiana, ya que he recibido algunas reseñas y mensajes privados de lectores que vienen del mundo de Fate y no conocen nada de 40K. Si aún tienen preguntas sobre la ambientación, por favor, indíquenlas en sus reseñas. Quiero que los personajes las aborden en el universo en el próximo capítulo, si es posible. Por ahora, pienso centrarme en terminar la siguiente entrega de la herejía roboutiana, y luego, aún no lo he decidido. Este capítulo fue el último del bloque actual, así que necesitaré escribir el esqueleto del siguiente bloque antes de poder continuar esta historia. También quiero escribir la historia de Caín del Caos, para la que he estado escribiendo notas desde que terminé la banda de los hijos renegados, pero también quiero actualizar El Príncipe del Ojo, ya que ha pasado más de un año desde que lo actualicé, y hay relatos cortos que llevo meses preparando, así como sugerencias más recientes que me llamaron mucho la atención. Bueno, creo que esos problemas no son tan malos. No dudes en decirme en cuál de estas historias te gustaría que me centrara una vez que haya resuelto mi lista de pendientes. Finalmente, disculpas por la falta de omake para este capítulo. No se me ocurrió ninguno que encajara, y aunque pensé en usar un viejo crossover de Doom/Infernum que tenía guardado desde hacía tiempo, no encajaba con el capítulo. Zariel fuera.